Así que en esta tarde la palabra que el Señor puso en mi corazón es del perdón al amor. Dígale al que tiene al lado, del perdón al amor. Porque si no me perdonas, no me amas. Muchas veces creemos que amamos, pero guardamos resentimientos, guardamos recuerdos, guardamos traumas, guardamos pequeñas cosas que nos han estancado en la vida porque no hemos querido perdonar, pero decimos que amamos. Sin el perdón no podemos amar. Por eso Dios tuvo que enviar a Jesús a morir por nosotros, para que nosotros fuéramos justos delante de Él, a través de nuestros pecados ser perdonados y poder recibir el amor de Dios. ¿Cuántos conocen el amor verdadero? ¿Quién es el amor verdadero? Dios. Dios es la fuente del amor. La fuente del amor no es su pareja, no son sus hijos. La fuente del amor es Dios. Así que si usted no conoce el amor es porque no ha conocido a Dios. Y si usted no conoce a Dios, usted no conoce el amor. Muchas veces andábamos, otros andan todavía en el día de hoy buscando el amor en cosas y en personas que no te van a dar amor. ¿Por qué? Porque las cosas materiales y el ser humano te puede dar un amor condicional. Hay condiciones por mi amor, pero el amor de Dios es un amor incondicional. Primera de Juan 4 del 7 al 8. Vamos a leerlo. Dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene ¿de quién? Y todo el que ama... No, vamos a repetirlo otra vez. Ustedes se me durmieron. Vamos otra vez. Queridos amigos, sigamos, porque el amor y todo el que ama, y por lo tanto, si usted ama, quiere decir que usted conoce y es hijo de Dios. Pero el que no ama, otra vez. Pero el que no ama, porque Dios no es mi esposo, no son mis hijos, no es el dinero, no son mis amigos, no es el alcohol, no es la droga. Dios es el amor. Él es mi fuente. Si yo no conozco a Dios, yo no conozco el amor. Yo no puedo identificarme como una portadora del amor de Dios. Si yo no estoy conectada a Dios todo el tiempo, entonces yo no puedo fluir en el amor, porque Él es la fuente del amor. Ese es el carácter de Dios. El carácter de Dios es que Dios es amor, es su naturaleza. Así que la palabra de Dios dice que Dios es el amor. El amor no es Cupido. El amor no es febrero 14. El amor es Dios todos los días en nuestra vida. El amor es Dios teniendo una comunión con Él, teniendo una conexión con Él, teniendo una intimidad con Él. Es el amor. Por lo tanto, solo podemos acudir a Él para buscar respuestas correctas sobre lo que realmente es el amor. En las Escrituras encontramos que el amor verdadero se trata del amor y del perdón de Dios a través de Cristo Jesús. Dios nos amó tanto que envió a Cristo Jesús a interceder por nosotros, para que nosotros nos acercáramos a Él y recibiéramos el amor. En las Escrituras encontramos que el amor verdadero se trata de ese perdón. El amor de Dios es ese atributo que abraza y le da forma al resto de sus atributos. ¿Qué son atributos? Características. El carácter de Dios es el amor. Del amor se derivan otras cosas. Mire, si usted no tiene amor, usted no va a tener paz. Si usted no tiene amor, usted no va a tener alegría. Si usted no tiene amor, usted no va a tener paciencia. Si usted no tiene amor, usted no va a tener dominio propio. Usted debe de buscar el amor de Dios primero. El amor de mi esposo me complementa, pero el amor de Dios me llena y me sustenta. Si Dios no quiera que me dure 20, 40 años más,
Dios decide llevárselo, el amor de Dios va a ser suficiente para llenar el vacío que Él dejará. Porque mi fuente de amor es Dios. O sea, el amor de Dios viene a ser como una sombrilla. Nosotros nos metemos debajo del amor de Dios, como estamos cubiertos por ese amor. Debajo de ese amor van a venir las otras características de Dios, que viene a ser la fe, la esperanza, el amor, el dominio propio y el fruto de su espíritu. Muchas veces queremos tener dominio propio, pero no tenemos amor. Muchas veces queremos tener paciencia, pero no soportamos al que se nos sienta al lado. Muchas veces queremos dominar la palabra que se nos sale de la boca, pero no amamos al compañero de trabajo. Muchas veces queremos probablemente querer y tener alegría, tener paz en nuestro hogar, pero todavía no hemos perdonado al que nos hizo daño. Todo lo que Él hace está movido y marcado por su amor. El amor de Dios también se manifiesta de diferentes actuaciones, sobre ella su gracia. La gracia es algo que Dios te dio, un regalo que no te lo mereces. Nosotros no nos merecemos el perdón que Dios nos dio. ¿Sabe por qué? Pregúnteme. Porque todos los días pecamos. Todos los días fallamos. Todos los días. No hay ni uno que no falle. Ay, probablemente yo fallo más que usted, porque soy más tentada que usted. Pero eso no me da excusa para que Dios no me ame. ¿Qué es el perdón? El perdón es una muestra viva del amor de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia nuestro prójimo. O sea, Dios te muestra su amor cuando te perdona, pero quiere decir que ese amor de perdón yo tengo que darlo para adelante. Porque es bonito que Dios nos perdone, pero qué feo es que no perdonemos a aquel que nos hizo daño. La linda, como dicen los boricuas. No se juega así. Tenemos que ser justos. Yo tengo que perdonar para que Dios me perdone. Entonces, habemos muchos que a veces creemos que estamos bien delante de Dios porque le pedimos perdón por nuestras acciones, pero no hemos perdonado a aquel que nos hizo daño, que nos abusó, a aquella que nos abandonó, a aquel papá que se fue y nos dejó pequeños, a aquella mamá que se fue con otro hombre y te dejó con tus hermanos, te dejó con tu abuela. Pero queremos que Dios nos perdone porque ayer robamos, porque ayer mentimos, porque ayer engañamos, porque ayer le fuimos infiel a la pareja que tenemos. Queremos que Dios nos perdone por eso, pero no podemos perdonar a los que nos hicieron daño cuando estábamos en nuestra infancia. Entonces, como imitadores de su carácter, tenemos que vivir con evidencia palpable y real de que Dios en verdad me ama y me ha perdonado, y que su amor no solamente se queda en palabras en mí, sino que también es acción. Usted sabe las veces que han venido a mí y me han dicho: yo escuché a fulana decirle esto y esto. Yo digo: amén, gloria a Dios, la bendigo, porque aunque se fue de la iglesia todavía me ama. Todavía soy importante en su vida. Todavía me recuerda aunque esté hablando mal de mí. ¿Sabe por qué? Porque eso quiere decir que mi corazón está limpio, que mi corazón está sano, que mi corazón ha perdonado todo lo que ha pasado. Porque hay mucho que hacer para yo quedarme estancada en una falta de perdón. La falta de perdón te estanca, te desenfoca. Hay personas que están sentidas con uno sin saber por qué. Y uno durmiendo tranquilo. Y yo le digo: Señor, yo te pido perdón si yo lo ofendí sin darme cuenta. Si yo hice algo sin darme cuenta, yo te pido perdón. Y muchas veces nos sucede al revés. No dormimos porque nos ofendieron y la persona ni se dio cuenta que te ofendió. Pero un hijo y una hija de Dios va delante de Dios y le dice: Señor, yo perdono a fulano y a fulana porque dijo esto, hizo esto y me hizo sentir mal. Y yo lo perdono y la perdono. Y me arranco esa raíz o esa semilla de amargura.
Una prueba fiel y constante de hasta qué punto el Señor nos ha amado y de lo que estuvo dispuesto a hacer para demostrarlo es la garantía de su amor. Dios te garantiza que te ama y que te ama. Nada ni nadie va a deshacer que Dios te ame. Vengas a la iglesia, ores o no ores, leas la Biblia o no la leas, Dios te sigue amando. Nada cambia su amor por ti. Nada. Porque fuiste hecho, creado para que fueras amado por Él sobre todas las cosas. La palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por lo tanto, si eres habitante de este mundo, eres amado. La Biblia nos muestra que todos nosotros somos pecadores y fuimos destituidos de su gloria por lo que hizo Adán. Y no voy a entrar en detalles porque esa es la primera historia que debemos de habernos aprendido. Por lo que Adán hizo, nosotros fuimos destituidos de su gloria. Pero, ¿qué pasó ahí? Como resultado de esta situación vino una condición. Todos fuimos condenados a la muerte eterna en el infierno por lo que Adán hizo. Ahora, el amor de Dios era tan grande que Él dijo que yo no puedo permitir que lo que yo creé se condene y vaya al infierno. Yo tengo que hacer algo. Y ahí fue que apareció el plan de Jesús, venir a la tierra y morir por cada uno de nosotros. ¿Cómo obtenemos el amor y el perdón de Dios? Ok, nuestro Dios en su gran misericordia y para alabanza de gloria y su gracia ofreció una manera de perdonar al hombre del pecado que lo separaba de él. De esta forma podía reconciliarlo nuevamente consigo. Pero para hacerlo no podía absorberlo un hombre que tuviera culpa ni maldad. Sino tenía que haber un hombre que fuera justo, que fuera limpio de pecado, y ese fue Jesús. Para esto Dios lo envió a Cristo, el Cordero de Dios puro y sin mancha, el que perdonó todo nuestro pecado y todas nuestras iniquidades. Cristo fue al mismo tiempo Dios y hombre, pero sin pecado, y vivió una vida perfecta en nuestro lugar y entregó su vida en la cruz por nosotros. Ya todo eso lo sabemos. Sin embargo, nuestra vida comienza en la tierra desde el momento en que ponemos nuestra fe en Jesús y nos apropiamos de su perdón y su gracia, y ahí podemos vivir como nuevas criaturas. Tenemos una naturaleza y una nueva ciudadanía cuando usted viene y acepta a Jesús como su Salvador. Ahí usted viene, se arrepiente, se limpia de todos sus pecados anteriormente de haber aceptado a Jesús como su Salvador. Usted viene, pues viene un momento donde usted es sano, usted es libre y usted vuelve a ser restituido, usted vuelve a posicionarse para lo que Dios lo creó. Pero la presencia del Señor es perfecta en nuestra vida, es necesaria en nuestra vida. Nosotros sin la presencia del Señor no podemos tener el dominio propio, no podemos tener ese poder, no podemos tener esos atributos que el Señor nos ha dejado por herencia. Por herencia tú eres heredero del amor de Dios. Por herencia tú eres heredero de vivir en paz, en alegría, en la plenitud de Dios. ¿Qué es la plenitud? Estar lleno de Él. Que no importa lo que se levante, no importa lo que escuche, lo que estés viendo, tú sabes que estás lleno de su plenitud. El perdón de Dios es completo, perfecto y suficiente. No se necesita añadirle nada más. Porque no hay obra nuestra que podamos hacer o dejar para poder recibir su nombre, su amor, perdón. No tienes que hacer nada para recibir su amor. Él te ama porque te ama. Nosotros cuando tenemos hijos los amamos porque los amamos, porque son nuestros hijos. Pecan, fallan, mienten, se ponen rebeldes, pero no dejamos de amarlos.
¿no dejamos de amarlos? Es un amor incondicional. Es un amor que no tiene precio. ¿Cuántas veces has dejado de vestirte, de ponerte unos zapatos o de comer para satisfacer una necesidad de tu hijo? Así hace Dios. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos pecamos. Aquí no hay nadie mejor que nadie. Por lo tanto, la falta que nos hagamos los unos a los otros, tenemos que perdonarlas. Aquí no podemos coger nada personal, hermano. Si cogiéramos las cosas personales, yo no fuera pastora. Si yo cogiera las cosas como las cogía antes, no estuviera posicionada ni parada aquí hoy. Estuviera con látigo, pistola, machete, todo lo que aparezca por ahí. Pero por el perdón de Dios y la gracia he aprendido a perdonar. He aprendido a perdonar. ¿Sabe por qué? Porque entendí el concepto de que yo tengo que perdonar para que Él me perdone. Esto es de dos vías. Two way. Yo subo mi perdón y Él baja el de Él. Pero si yo no subo mi perdón, no puedo esperar el de Él que baje. No podemos. Sería muy bueno que yo estuviera pecando y Dios perdonándome y yo nunca me arrepintiera. Entonces estuviera el cielo lleno de los criminales, tuviera el cielo lleno de los hacedores de maldad y el infierno vacío. Tenemos que arrepentirnos. Hay personas que lamentablemente todavía viven en el año, no voy a decir mi año porque van a averiguar cuántos años tengo. Todavía viven en el año 1995 por lo que te hicieron, por lo que tu mamá permitió que te pasara. Y a veces no nos hemos pensado, no nos hemos parado a pensar. Es más, le voy a hablar de mí. Nosotros pasamos una niñez fuerte. Somos 9 hijos. Yo soy la mayor de 9. Pero el más chiquito tiene 20 años. Quiere decir que yo tengo 25, ¿ok? Tuvimos una niñez fuerte de cadencias. Gracias a Dios que crecí con una mentalidad diferente a decir lo opuesto. Lo que mi mamá yo vi crecer, yo decía, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer esto. Y ahí entendí el poder de las palabras de cuando uno está creciendo. Y yo tenía la decisión de quedarme estancada con todo lo que pasé, todo lo que viví, o moverme y seguir adelante y cambiar mi generación, cambiar mi linaje. Tenía esa decisión de perdonar a mi mamá, perdonar a mi papá, perdonar a todos los que estuvieron a mi alrededor, o quedarme estancada en el año que empezaron a suceder las cosas, guardar remordimiento, guardar odio, vivir en amargura, en venganza y sin el perdón de Dios. Cuando entendí que mi mamá también era una niña que había sido abusada, que había sido cadente de amor, de recursos, que había sido una niña que probablemente no la abrazaron, no la amaron, entendí que no era nadie para señalar. Porque hoy en día es fácil señalar. Tú no me diste esto, tú no hiciste esto por mí, tú no me defendiste, tú te fuiste, tú me abandonaste, tú me dejaste. Pero nunca nos hemos parado a pensar en la condición que en ese momento esa mujer o ese hombre estuvo. Que nadie lo tomó por la mano o por el brazo y le dijo, esto es así, así es ser hombre, así es ser mamá. Nadie le dijo. Hoy en día, antes decíamos, nadie nace sabiendo, no hay un manual, está la Biblia, pero nadie nunca le enseñó que en la Biblia estaba el manual de cómo vivir la vida. En la Biblia está el manual de cómo ser esposa, cómo ser mamá, cómo ser mujer, cómo ser todo lo que se debe ser una mujer. Pero nadie nunca nos dijo que ahí estaba escrito. Nadie nunca le dijo a mi mamá hasta después de grande. Y cuando se lo dijeron mal.
porque lo orientaron mal a través de la religión, que en vez de arreglar las cosas las empeoraron. Entonces nosotros hoy somos fácil para señalar, pero se nos hace difícil parar un momento y ponernos a pensar en el momento donde empezaron a suceder las cosas. Y se nos hace fácil señalar, se nos hace fácil criticar, se nos hace fácil culpar. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar que tu mamá o tu papá en un tiempo fueron jóvenes, fueron niños, fueron ignorantes, fueron inocentes como tú y como yo? Yo me crié con un papá alcohólico. Gracias a Dios no era abusador, pero era irresponsable. Económicamente fue irresponsable. Estaba ahí, pero era irresponsable. Me crié con una mamá que estaba ahí, pero era ignorante. Y eso me obligó a madurar, a ser la mamá, a ser una mamá dura, fuerte. La pastora Bárbara, ¿cómo hace? Pero ¿sabe qué? Tuve el valor de pedirle perdón a mis hijos. Y decirle perdón porque me equivoqué, porque fui fuerte, porque fui dura, pero me costó y me tocó serlo para defenderlos y criarlos bien. Probablemente si no lo hubiese sido, no fuera la mujer que hoy es. Porque le decía, tú vas a estudiar. Hasta cuando me vino con el diploma de Gabriel, yo le dije, salió, vas a estudiar. Vas a terminar tus estudios. Con ti, pancita, vas a terminar los estudios. Porque yo lo hice con ella. ¿Cómo es el amor y el perdón en Cristo? El perdón de Dios a través de Jesús es completo, perfecto y suficiente. No se necesita añadirle nada más. No hay obra nuestra que podamos hacer o dejar de hacer que nos pueda privar de su amor. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé de todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluyendo el nuevo cuerpo que nos prometió. Usted está hoy porque Dios lo llamó y lo escogió a usted para libertar a su familia. Para que usted cancele las maldiciones generacionales que llegaron a tocar a su mamá y a ti te rozaron. Porque yo digo, las maldiciones generacionales de mi familia a mí me rozaron, no me tocaron, me rozaron. Porque yo las pude detener y las sigo deteniendo. Pero probablemente tu mamá, tu abuela, tu bisabuela no pudieron tener la oportunidad que hoy tú tienes de pararte en la brecha por ellos, pedir perdón, arrepentirte y libertar tu generación que salió de tu vientre. Para que puedan vivir las promesas de Dios. Para que puedan vivir ese amor y ese perdón a través de Cristo Jesús. El amor y el perdón de Dios es misericordioso. Porque no nos da lo que merecemos. Es misericordioso. No nos da lo que nos merecemos. ¿Usted cree que lo que usted tiene, usted se lo merece? No. No lo merecemos. Hermanos, somos vagos para orar. Somos vagos para leer la palabra. Somos vagos para interceder. Somos vagos para venir a la iglesia. Somos vagos. Le damos excusa a Dios. Sin embargo, el amor de Dios es tan misericordioso que aún nos sigue dando, aunque no lo merezcamos. ¿Cuántos de nuestros hijos son vagos?
para leer, son vagos para ir a la escuela, son vagos para recoger, para limpiar, pero seguimos pagándole la renta en la casa, seguimos comprándole ropa, seguimos comprándole la comida, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Así mismo es Dios con nosotros. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos: recoge tu cuarto, lava tu ropa, haz las tareas, no dejes eso ahí? Todos los días. Así es Dios con nosotros, todos los días. Pero usted no deja de amar a su hijo. Usted lo sigue amando igual o aún más cada día. Así es Dios con nosotros. El amor de Dios y el perdón en Cristo es lleno de gracia. Nos regala lo que no merecemos. Hay muchas cosas que no merecemos y Dios nos las regala. Muchas veces no merecemos en la mañana el aire que respiramos. Muchas veces no merecemos el carro que tenemos, la casa que tenemos, el trabajo, los hijos, pero Dios no los da porque es por su gracia. ¿Cuántas veces le ha comprado algo a su hijo y usted sabe que se portó mal? ¿Cuántas veces usted le ha dicho: como te portaste mal, no vas para el cumpleaños de tu amiguito, y usted termina llevándolo? ¿Verdad que sí? ¿O yo fui la única? El amor y el perdón en Cristo es iniciado por Dios. Es el Señor quien tomó la iniciativa de perdonarnos a través de su Hijo. No depende de nosotros, sino de la persona y la obra en Cristo. Porque no hay nada en nosotros que llamó su atención para perdonarnos. ¿Sabe lo que aportamos? Nuestro pecado. Aportamos el pecado. Sin embargo, Dios tuvo la iniciativa de amarnos y perdonarnos primero. La idea fue de Dios de perdonarte para que te acercaras a Él. Porque el hombre, hoy en día el hombre no quiere acercarse a Dios. Le hablas y le hablas y le hablas y no se acerca a Dios. ¿Cuántas veces el Señor le ha hablado a gente y aún siguen haciendo lo que el Señor les está advirtiendo? Ese amor no está basado en nuestros sentimientos. No depende de lo que sintamos, sino de la verdad de lo que Dios ha hecho. Es objetivo y verdadero. Mire, el amor de Dios no es como a veces el ser humano que dice: ay, hoy no lo aguanto, hoy no lo aguanto. Ay, estos muchachos hoy están que me sacan por el techo. Ay, Dios mío, que, ¿cierto? O yo nada más decía eso. Yo nada más era la mamá que le decía: mami, quédate con ellos este fin de semana porque no los aguanto. No basta en sentimientos el amor de Dios. Hay días que usted está con berrinches, hay días que usted está con actitudes, que está con rebeldías, de mal humor. Sin embargo, Dios te sigue amando. Pero hay días que nosotros no podemos soportar a nuestros hijos. Hay días que criticamos, que nos quejamos. Sin embargo, Dios no se queja de ti. El amor de Dios es libertador. Nos libra del pecado y de la muerte. Cubre nuestra culpa y vergüenza. Te da paz y nos acerca nuevamente a una relación con Él. Nos libra del pecado y de la muerte. Cubre la culpa y la vergüenza. ¿Cuántas veces a ti no te ha tocado ir a dar la cara por tu hija, por tu hijo? ¿Cuántas veces a ti no te ha tocado irlo a defender? ¿Cuántas veces tú te has rascado la cabeza porque el muchacho rompió la ventana del vecino? ¿Cuántas veces el muchacho hizo una grosería en la escuela y te tocó ir y hablar con los maestros? Pero ¿cómo es posible, maestra, si en mi casa él no se porta así? Es lo primero que decimos. Él no habla así en mi casa, es lo primero que decimos. El amor de Dios es eterno e infinito. Todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros son perdonados para siempre. Mire, cuando yo entendí que todo lo malo que yo había hecho, cuando yo volví a los caminos del Señor, fueron perdonados y olvidados, yo empecé a respirar hondo,
profundo y a tener sueños en paz. No por miedo a que me estuvieran buscando, sino no dormía pensando en qué iba a hacer para vengarme. Pero el amor eterno infinito de Dios no tiene límites, no tiene principio ni tiene fin. O sea, Dios te ama desde el principio hasta el final. No es que Dios te va a dejar de amar unos meses, unos años. Dios te va a amar sí o sí. Porque no hay pecado demasiado grande que Él no pueda perdonar. Su amor y su perdón nunca dejarán de ser. Nunca. Su amor es inmutable. Yo le prediqué hace unas semanas de esa palabra. Es que su perdón nunca cambiará. Nada puede detener o frenar su perdón. No tiene obstáculos. Nada nos separa de su amor y perdón en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada se puede meter entre el amor y el perdón de Dios. Nada ni Satanás. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. ¿Tienen la mente llena de qué? Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron ¿qué? Y endurecieron. ¿Hacia quién? Entonces es asunto de la mente y del corazón. Nuestro perdón tiene que venir de la mente y del corazón. Si usted solamente perdona del corazón y no de la mente, usted va a estar recordando lo que vivió. Ahora, si usted perdona de la mente y no del corazón, usted va a tener dolor en su corazón todavía. Es una condición de la mente y del corazón, del alma. Tenemos que perdonar de mente, de corazón y de alma. Porque enfermamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. Y tenemos que asegurarnos que estemos sanos. Porque el enemigo va a conocer en dónde sigues enfermo. Y el enemigo se va a encargar de endurecer tu alma y tu corazón para que no perdones. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. La gracia, lo que el Señor nos ha entregado, lo que el Señor nos ha dado, no lo merecemos, pero su amor es tan grande, su amor es tan perfecto, que a Él no le importa lo que hagamos, siempre y cuando vengamos con un corazón arrepentido, humilde, lleno de ese sentir de que estamos dispuestos a hacerlo, de que vivimos en esa armonía, en ese deseo de querer ser perdonados y perdonar. Dado que Dios los eligió para que sean ¿qué? ¿Y qué? ¿Por quién? Usted tiene que, ¿de qué? ¿Qué más? Ajá, ajá, ajá. ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿A quién? Recuerden que el Señor, así que ustedes, sobre todo, ¿por qué? Lo único que nos va a unir aquí es el amor. Aquí habemos de diferentes nacionalidades, diferentes colores, diferentes tamaños, altos y para al lado. Pero lo único que nos va a mantener firme es la unidad. Es el amor. Lo único que nos va a mantener en esa unidad es el amor los unos por los otros. Si usted no ama a su prójimo, usted no va a estar unido. No solamente con el prójimo, sino con Cristo Jesús, ni con Dios. Porque si yo no amo ni perdono al pastor Greg, yo no estoy unido con Dios ni con Jesús. Si yo no soporto a la profeta Daniela, yo no estoy unida con Dios porque yo no la soporto. Entonces yo no estoy soportando a una hija de Dios. Se nos manda quitar de nuestra vida toda amargura,
Dígale que tiene al lado, quítate la amargura, quítate el enojo, quítate la ira, deja la gritaera, la maledicencia y toda malicia. Quítate eso. Esos son frutos de un corazón que está ofendido, contrario a un corazón que es perdonador. Cuando yo leí esto, yo decía, ¿cómo? Espérate, déjame darle para atrás. Póngalo de asignación Efesios 4 y usted lo va a leer en su casa. Yo le voy a preguntar. Le voy a dar un texto privado. ¿Qué aprendiste de Efesios 4? Se nos manda a quitar de nuestra vida toda amargura. ¿Cuál es la amargura de tu pasado? ¿Qué enojo tú tienes con la gente de tu pasado? ¿Qué es la gritarea en tu casa? ¿Por qué tú gritas en tu casa? ¿Por qué gritas? ¿Cuál es la gritaera en la casa? ¿Por qué tenemos que gritar? ¿Acaso Dios no grita? No, ¿verdad? ¿Por qué andamos a veces con malicias? Querer ver al otro mal. Porque nos ofendió, porque nos lastimó, porque nos abusaron, nos rechazaron, nos abandonaron. Porque tenemos un corazón ofendido. Porque aún hay ofensas en tu corazón que no las has entregado a Dios. Y es lo contrario a un corazón que es perdonador y pacificador. Se supone que tú seas portadora de perdón y de paciencia. Si conoces a Dios y si vives con la fuente del amor que es Dios, estás debajo de esa sombrilla. Todo lo que hay debajo de esa sombrilla son cosas buenas. Estamos llamados a ser benignos unos con los otros, misericordiosos y perdonados unos con otros, como Dios también nos perdonó a nosotros. Dígale que tiene al lado, un creyente perdonado perdona. Vuelva y repita, un creyente perdonado perdona. O sea que si yo soy un creyente y creo que Dios me perdonó, pues yo voy a ser un perdonador también. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué entonces no voy a perdonar a mi pasado? ¿Por qué no voy a perdonar a mi mamá, a mi papá, a mis tíos, a aquel que me abusó, a aquel que me tocó? Mano, en mi vida yo me recordaba que a mí me tocaron. Eso fue el Espíritu Santo que me lo reveló a mí. Que yo fui tocada por un amigo de mi tío. El tipo, ya, usted me entiende, ya se murió porque es. Pero yo fui tocada. Y iba a ser violada también. A mis 5 años. Todo eso lo reveló el Espíritu Santo años después. Le iba a echar la culpa a mi familia. Le iba a guardar rencor porque no me cuidaron, no me protegieron. Si fue algo de lo que no tuvimos control porque el diablo se metió. Todo lo que has vivido, que te tocó vivir, que no te merecías, o fue un plan de Satanás o fue el propósito de Dios. Pero como fue el propósito de Dios, por eso estás aquí hoy. Porque si hubiese sido el plan de Satanás, no estuvieras aquí hoy. Entonces fue parte del propósito de Dios. ¿Para qué? Para ayudar a otros. Para alentar a otros. Para libertar a otros. Para sanar a otros. Por eso fuiste llamado y escogido. Para perdonar y dar amor. Póngase de pie.